Ok, está bien, chicos. Entonces, la lista la voy a tomar al final. Como le mencioné a Giovanni, como no es una clase dentro del programa, me refiero por ser virtual, no se va a grabar la clase, así que técnicamente deben estar todos conectados. Igual estoy viendo el número de clase, igual voy a llamar la lista al final de la clase, un mitad, voy a ver en qué momento les llamo. Pues empezamos la clase. Bueno, un tema bastante importante, que es lo que van a usar ustedes en todo momento, o sea, desde el primer nivel de atención, es lo que es una radiografía de tórax, ¿no? Creo que es una de las patologías más comunes que se ven día a día en cualquier establecimiento de salud o una principal causa de atención. Los pacientes vienen por dolores de espalda, vienen por tos, por fiebre. Lo mínimo que te dicen, doctora, no me va a tomar una plaquita de tórax. Entonces, es lo mínimo que vamos a aprender a ver ahora. Primeramente, antes de describir una placa, tenemos que saber que tenemos diferentes tipos de presentación de la placa. ¿Ustedes saben cuáles son, chicos? Vamos a tratar de hacerlo un poquito interactivo. ¿Qué tipos de placa conocen? Chicos, los escucho. Posterior anterior. La postura anterior. Ya, anterior, posterior. ¿La única? ¿No conoce más? Laterales. Posterior anterior. Ya. ¿Viste la diapositiva, no? Tenemos una placa lateral, una placa oblicua, una placa lordótica. ¿Han escuchado alguna vez de la lordótica? Es una placa, en verdad, bastante antigua. No se suele tomar con facilidad, pero tiene una razón de ser, ¿no? Vamos a ir hablando poco a poco de eso. Entonces, cuando vamos a evaluar una placa radiográfica, lo primero que tengo que tener en cuenta al momento de hacer mi evaluación son 4 puntos importantes. Vamos a hablar primero de lo que es RIPE. ¿Alguien sabe lo que es RIPE? ¿Ha escuchado? En una evaluación de una radiografía de tórax, lo que voy a hablar primero con la R, que es un acrónimo en sí, evaluamos lo que es la rotación. La rotación, ¿cómo la voy a evaluar? Principalmente cuando yo me estoy enfocando a lo que es a las... Voy a poner este puntero. ¿Sí logran ver? ¿Sí se logra ver el puntero? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, sí. Chicos. Un rojo mejor. Voy a ponerlo más grueso. Acá está, ya. Entonces, lo que estoy buscando en una rotación es que las apófisis espinosas deben estar aproximadamente equidistantes, como pueden ver en estos extremos, ¿no? De las clavículas. Eso me dice que es una placa que no está rotada, que está bastante bien centrada. De ahí tengo la I, que es el siguiente acrónimo, que es lo que me evalúa es una inspiración. Recuerden que para que el paciente, o ustedes algunas les han tomado una placa radiográfica, le dicen, tomen aire, aguantamos un rato, y es en ese momento que se toma la placa radiográfica. Y como mínimo se deben ver 10 costillas para decir que es una placa bien tomada. Esto obviamente por encima del diafragma, ¿no? Luego la P es la proyección que nos define si es una placa postero-anterior o antero-posterior. La que usualmente vemos o la que más se usa es la postero-anterior, ¿ya? Y luego vamos a ver lo que es la exposición o penetración, que principalmente viene a ser la incidencia, ¿no?, de los rayos que se ponen, lo que nos permite ver más o menos 3 a 4 vértebras torácicas, no más. Si yo logro ver toda la columna vertebral, es una placa muy penetrada, entonces los campos pulmonares se van a ver muy oscuros, muy negros, por así decirlo. Entonces no te permite evaluar de forma correcta lo que son los ilios o el parénquima pulmonar. Esta es la posición con que todos nos han tomado la placa radiográfica. Te dice no extiende, te dice abre un poco las escápulas porque quiero liberar todo lo que es el espacio pulmonar para que se pueda evaluar de mejor forma lo que es el campo pulmonar. Y nos irradian con los rayos de luz, ¿no? Estas son las posiciones de la placa anteroposterior. Como pueden ver en este caso, bueno, en este paciente, esta gráfica, se puede ver que el paciente por lo menos al menos colabora, o sea, hace un levantamiento de brazos para poder exponer de mejor forma lo que son los campos pulmonares, pero no suele ser así. Esta posición al menos solemos usarla más que todo en pacientes postrados que no pueden movilizarse, o utilizamos lo que es una radiografía portátil, ¿no?, que es un aparato que va por los pasadizos y va a tomar una placa en ese momento. Tenemos luego la posterior anterior, que es la que usualmente tomamos, y esta es la lateral, ¿no?, que principalmente nos sirve para ver lo que es un campo pulmonar, pero recuerden, vamos a ver más adelante cuál es la importancia o la utilidad de cada tipo de posición que estamos viendo acá. Por ejemplo, esta es la posición
anteroposterior que les digo, cuando elevamos los brazos, pero como pueden ver, miren, esa es una placa en expiración, no me permite ver de forma adecuada la parte superior. En algunos casos, algunos pacientes que ni siquiera pueden levantar los brazos, las escápulas hacen que esta parte se vea mucho más radiopaca. Entonces, incluso se dice que cuando tomamos una placa anteroposterior, el índice cardiotorácico es mucho más alto, entonces no me permite evaluar de mejor forma eso, ¿no? Ok, la placa lateral, principalmente tenemos que aprender a distinguir si estamos hablando de una placa lateral derecha o izquierda. ¿Cómo podríamos distinguir eso? ¿Tienen alguna idea? Un momento, chicos, por favor. Ok. Como pueden ver en esta gráfica, se ha hecho lo que es una división de lo que son las cavidades a nivel de lo que es el tórax, ¿no? En una placa radiográfica, donde pueden ver lo que es la parte superior, donde vemos la tráquea normalmente, la parte retroesternal, el índice cardíaco, el corazón que está acá, la vértebra y la parte media. Importante diferenciar que recuerden que cuando es una placa lateral tenemos una superposición de lo que son los semidiafragmas. En este caso pueden ver acá la burbuja gástrica, entonces me está hablando que es una placa lateral, derecha, izquierda. Sí, Chicos, ¿dónde está el estómago? sería una izquierda. Izquierdo. Por esta razón no se hace virtual, chicos, porque todos no están conectados. ¿Ya? Y del otro lado tenemos el hemodiafragma derecho. Igualmente acá, para localizar lo que son los puntos, ¿no? Vamos a ir viendo. En cambio, como pueden ver acá, ¿ven o no ven burbuja gástrica? No. No se ve, está completamente radiopaco de forma homogénea. Entonces, esto me habla que es una placa lateral derecha. Recuerden que las placas laterales nos ayudan mucho a ver lo que es efusiones pleurales cuando son pequeños. El volumen mínimo que yo puedo evaluar en una placa radiográfica es 75 mililitros y eso lo voy a evidenciar acá en el ángulo costo-diafragmático posterior, cosa que no voy a verlo en el ángulo costo-diafragmático anterior. Ya cuando yo veo una placa posterior anterior no lo voy a ver obturado el ángulo. En cambio en una placa posterior sí, porque el declive, como pueden ver, es mucho más posterior. Por gravedad el líquido suele correr hacia este lado, no hacia adelante. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Eso lo vamos a ver, chicos, en las siguientes clases con los demás temas. Recuerden que con casos clínicos. Recuerden, como les dije en la rotación en la primera clase, la idea es integrar, ¿ya? No es que un tema viene separado de otro. Lo que estamos viendo ahora lo vamos a seguir integrando con las patologías que vamos a ir viendo semana a semana. Igualmente acá, miren, vuelven a ver aquí lo que es la burbuja gástrica. Entonces, esa es la forma de que ustedes pueden diferenciar si esta placa es derecha o izquierda. Entonces, cuando veamos una placa, me dirán si es lateral, derecha, izquierda, solamente con ver lo que es la burbuja gástrica, o cuando es homogéneo, si que estamos hablando del hígado, ¿no? Esta es la imagen ya más anatómica que podemos dibujar. Esta es la parte que les digo, el costo diafragmático posterior, que corresponde a un mediastino posterior también, ¿no? Que se obtura muy fácilmente en una efusión. Es la mínima, como decir, la mínima cantidad de líquido que yo puedo evaluar de forma radiográfica, ¿ya? Eso es importante cuando veamos efusión pleural. Antiguamente, cuando no se contaba con lo que es una ecografía de tórax, porque actualmente ya sabemos que la mejor forma de evaluar efusión pleural es mediante una ecografía de tórax, se usaba mucho este tipo de presentación de placa, que es una placa de cúbito lateral, que principalmente nos ayudaba a ver lo que era una efusión. Como les dije antes, el lugar donde suele alojarse primeramente cuando se produce una efusión pleural es en la parte posterior. Entonces, cuando el paciente se echa, el líquido de la parte posterior va hacia la parte lateral y puedo evidenciarlo acá, como pueden ver en esta gráfica. Porque esta placa, ¿ustedes ven acá obturación de ángulos? Está libre, chicos. Tanto en esta placa como en este lado está libre. Pero cuando al paciente yo lo echo en declive,
puedo ver que hay efusión, que es mínima también. Entonces, eso se usaba antiguamente bastante. Actualmente ya no es usual hacerlo. Usamos más fácilmente lo que es la lateral, ¿no? Y esta es la incidencia lordótica, que antiguamente se usaba mucho. ¿Cuál es el lugar de presentación más frecuente de la tuberculosis a nivel imageneológico en una placa de tórax? ¿Dónde suele alojarse con frecuencia la tuberculosis? Ápices. Ápices pulmonares, ¿no? Entonces, esta presentación de incidencia lordótica se usaba mucho para evaluar de forma adecuada lo que eran los ápices pulmonares. Como pueden ver en esta placa, ¿logran ver la clavícula? No. ¿Se ve o no se ve? Sí, doctora. Sí se ¿Dónde ve. ven? ¿Sí se ve? ¿Dónde? ¿Esto es clavícula? No se ve. No se ve, chicos, no se No se ve, ve. doctora. Esta parte de acá son los arcos costales. Está acá en la parte superior, pero no está presente como una placa postero-anterior o antero-posterior. ¿Por qué? Como pueden ver la posición de este hombre, está con la posición hacia arriba, como que angulando la espalda, porque el objetivo de esta placa es ver los ápices. ¿Ya? Eso se llama la incidencia lordótica. O sea, cuando les preguntemos en la descripción de un examen, la placa lordótica, ya saben a qué se está refiriendo, ¿cierto? Ya. En este caso era una incidencia oblicua. Bueno, antiguamente a veces una placa ya, prácticamente son de literatura, ustedes lo habrán visto quizás en semiología también. Se usaba también, ¿no? Para evidenciar, evaluar de mejor forma solamente un campo pulmonar de forma más detallada. Actualmente, sinceramente, ni yo desde pregrado yo he visto ya esto, que se haga en la práctica, me refiero, lo he estudiado de forma semiológica, pero en la práctica creo que lo máximo que logramos ver hasta ahora, yo he logrado ver todavía una oblicua lateral, y las lordóticas sí, no, nunca la hemos hecho, la decúbito lateral, esta sí logré ver todavía en el internado, y lordótica sí nunca lo tengo como literatura, igual oblicua tampoco, ¿no? Porque recuerden que actualmente tenemos ya otros métodos de mejor precisión. Recuerden que para la parte pulmonar el examen ideal es una tomografía de tórax, ¿ya? La placa obviamente es el primer examen de screening, por así decirlo, pero idealmente si un paciente viene para una evaluación, mínimo deberíamos hacer una tomografía de tórax. Obviamente esto pensando de acuerdo a la edad del paciente y factores de riesgo. Cuando hablemos de cáncer de pulmón, vamos a hablar también de lo que es screening. Ya hablamos mucho de a partir de qué edad deberíamos hacernos un chequeo, porque como les mencioné a los alumnos en la rotación, este año y el anterior hemos visto mucho cáncer de pulmón en gente joven. Estoy hablando de 33 años, 35 años, y están en estadio 4. O sea, estos pacientes ya más de un año y medio estaban con la enfermedad. Entonces, la falta de screening está haciendo que hagamos una detección tardía de muchos pacientes con cáncer. Volviendo a lo nuestro. La placa, para poder ser evaluada de forma adecuada y completa, debe ser tomada siempre en inspiración. ¿Ya? ¿Cuántos arcos costales deberíamos ver? ¿Les dije? 10 arcos costales, ¿cierto? Entonces vamos a ir en orden más adelante para que podamos ver. Igualmente acá, ¿qué es esto? Metal. Metal. Son los, ¿cómo se llama, doctor? Electrodos. Ajá, los electrodos. Son artefactos, ¿no? Los electrodos que se ponen en una cama de hospitalización, los que son monitorizados de la parte cardíaca, ¿no? Entonces hay que también distinguir lo que son electrodos, ¿no? Y no confundirlos. Por esta razón, siempre hacemos el esfuerzo en que una placa sea en inspiración. Ustedes acá pueden diferenciar de forma adecuada lo que es el reborde cardíaco, los ángulos. 10 arcos costales veo acá. No, doctor. No, ¿no es cierto? No se ve. Acá No, doctora, no. veo 7 arcos costales, tengo acá la cámara gástrica, el ilio está obturado, pero no se permite ver de forma adecuada. Mira mi clavícula que está acá abajo, porque el paciente, esta es primeramente una placa anteroposterior, tengo las clavículas que están en B, tengo los brazos abajo, tengo las escápulas que están acá dibujándose, que me están tapando igual. Entonces una placa en inspiración no es muy buena para evaluar. Obviamente, si mi paciente no me lo permite, pues ni modo, tenemos que trabajar con eso, pero idealmente tenemos que tratar de tener una placa en inspiración, ¿ya? Como les dije en RIPE, que es el acrónimo que usamos para evaluar, la rotación la voy a evaluar con las apófisis espinosas de la columna vertebral.
tienen que ser equidistantes, por favor, y también las clavículas deben estar equidistantes. Eso me dice que esa placa está centrada y no está rotada. En este caso, miren esta gráfica, las apófisis espinosas están ligeramente lateralizadas hacia el lado derecho. Entonces, una placa rotada hacia la derecha. Como pueden ver, mira, la distancia de la apófisis espinosa hacia la clavícula es más grande en el lado izquierdo que hacia el lado derecho. ¿Ya? Igualmente acá en las placas debemos evaluar la posición de las clavículas. Recuerden que una placa siempre primero se ve de afuera hacia adentro. Entonces, primero pues estamos explicando lo que es la parte externa. Estamos explicando la parte de la apófisis espinosa. Vamos con las clavículas que tienen que estar equidistantes, no rotadas. Puedo ver la tráquea, incluso acá la luminosidad. Miren esta parte que está un poco más oscura. En algunos pacientes que tienen antecedente de intubación prolongada o una traqueoplastia, se puede ver una desviación de la tráquea o una torsión prácticamente de la estructura de la tráquea, ¿no? Y siempre las escápulas tienen que estar hacia afuera para poder evaluar de forma adecuada lo que es el campo pulmonar. La penetrancia, como les dije, la idea es que se vean máximo 3 a 4 cuerpos vertebrales para decir que es una placa tomada adecuadamente. Esta, por ejemplo, está bien porque acá, si bien tengo la columna vertebral, pero se puede distinguir de forma adecuada lo que es el reborde cardíaco. En otra placa, que es, no tengo una foto de una penetrancia completa, se ve por completo todita la columna como un palo de bambú, a veces le decimos nosotros, y eso no es adecuado. Eso me quiere decir que la placa está muy penetrada. Y eso es todo lo contrario. Esta es una placa blanda, no muy subexpuesta, ¿no? Entonces acá no me permite ni siquiera distinguir bien lo que es el tejido blando de lo que es la parte ósea o la parte del parénquima. Es una placa que no puedo evaluar adecuadamente. ¿Por qué le dice acá amputación? Porque le han tomado la placa a este señor y no me permite ver la parte inferior, que son los cángulos costodiafragmáticos. Y eso es importante para nosotros ver si hay obturación, si tenemos effusión pleural o no, ¿no? ¿Qué más ven en esta placa, fuera de la amputación? ¿Pueden distinguir algo más? Chicos, ¿no les llama la atención esto? ¿Cómo describirían esto? Como una masa, doctora. Una masa, ya, una radiopacidad. ¿No? Recuerden que cuando hablamos de radiografías o imágenes, hablamos de radiopacidad o componente sólido. Vamos a ir viendo uno por uno, pero acá hay una radiopacidad para iliar derecha, ¿cierto? Recuerden que este es el lado derecho, entonces sí parece una masa, ¿no? No puedo catalogarla adecuadamente porque no veo unos bordes directos, pero yo le llamaría más una radiopacidad. Hay masas que son mucho más, se ven claramente sus bordes, entonces ahí sí hablamos más directamente. A ver, acá vamos a las densidades radiológicas. La densidad aire, recuerden que todo lo negro es aire, tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía. El aire se ve negro porque técnicamente los rayos atraviesan sin ningún tipo de rebote, ¿cierto? Las radiografías son por rebote, ¿cierto? La emisión de rayos tiene que rebotar sobre las estructuras. Si hay aire, el rayo solamente atraviesa. El componente grasa, que es componente líquido, componente agua, que va más que todo cuando hablamos de función pleural, calcio, que son netamente huesos, y metales, que tenemos algún tipo de artefacto, o el paciente que ha tenido algún tipo de prótesis valvular, o algunos hilos de metal o de titanio, ¿no? Que les ponen a los que han sido operados del corazón. Entonces, tenemos que evaluar siempre, como les digo, de afuera hacia adentro. Como dicen el continente, primero evalúe lo que es columna vertebral, como les dije antes, las costillas, que tienen que ser mínimo 10, que se deben ver en una placa bien inspirada, el esternón, lo que son partes blandas. Incluso en algunos pacientes que han tenido algún tipo de neumotórax, pueden verse acá. Cuando el aire escapa a lo que es tejido subcutáneo, se puede ver claramente el enfisema subcutáneo también. Entonces son cosas que puede evaluar. O alguna fractura de algún hueso también se puede evaluar. El diafragma, como pueden ver acá,
genera el ángulo costodiafragmático, la silueta esplénica o el ángulo colónico o la cámara gástrica es lo que nos distingue del lado izquierdo, y la silueta hepática es lo que es el lado derecho, ¿no? Entonces, si yo tengo esta inversión, ¿de qué estoy pensando? ¿De qué síndrome? Si hay una, me refiero del lado inverso. ¿Saben? ¿Han escuchado? Dextrocardia. Claro, dextrocardia o situs inversus. ¿Qué enfermedad puedo sospechar? ¿Han leído sobre el síndrome de Cartagena? ¿O les han mencionado en algún momento? Revísenlo porque en algunos Sí, casos doctora. clínicos se lo van a poner, ¿ya? Cuando hay una discinesia ciliar primaria, estamos hablando a nivel embriológico, recuerden que los órganos se forman así. Si hay una alteración ahí, hay una mala migración, entonces se generan los situs inversos, ¿ya? Que nos podemos encontrar con eso en la práctica clínica también. Y análisis del contenido, lo que voy a evaluar es pleura, mediastino y pulmones, que esa es la parte interna. Entonces, la secuencia de análisis siempre es de afuera hacia adentro. Entonces, primero puedo ver lo que es la pared torácica, mira a ver luego lo que es pleura, veré mediastino, diafragma también puedo evaluar de forma concomitante, luego miré a la trama vascular, bronquios y parénquima pulmonar. Esta es la parte esquelética para recordar cómo es la estructura ósea. Recuerden que acá está la escápula, que la idea en una placa es retirar estas escápulas para que el haz de los rayos atraviese adecuadamente lo que es el parénquima pulmonar y me permite evidenciar adecuadamente lesiones que escribiesen en la parte superior. La pared torácica es lo que voy a evaluar acá. Toda la parte de tejido blando. Incluso en algunas pacientes mujeres se puede ver un poquito más radiopaco en la parte inferior por el tema de las mamas. Recuerden que es tejido graso. O en aquellas pacientes que tienen prótesis, que son siliconas, se ven como dos bolitas y uno se asusta. ¿Qué es eso? Dicen quistes. No, y simplemente son sus prótesis, ¿no? Entonces tienen que preguntar si son portadoras de prótesis. Acá igualmente para que diferencien, ¿no? Recuerden que es un arco costal, ¿anterior o posterior? ¿La negrita es anterior o posterior? Anterior. Posterior. ¿Posterior o anterior? No. Es anterior, chicos. Lo blanquito es el posterior. Mira, acá está dibujado también. Recuerden que abraza, ¿no? Entonces tenemos acá las costillas también, anteriores y posteriores, como pueden ver, como estaba diciendo en el ortográfico. Esta es en una placa lateral, como debo yo imaginarme prácticamente la costilla, ¿no? Para ver también en algunos pacientes, como se puede determinar lo que es el índice cardiotorácico. Antiguamente se hacía mucho de esto uso en cardiología porque no tenían acceso rápido en el cardiograma. Actualmente yo creo que ya está en desuso el hacer el índice cardiotorácico. Entonces nos puede parecer imagenológicamente que el corazón está más grande, pero la única forma de comprobar esto es mediante un ecocardiograma, ¿ya? Entonces, antiguamente se hacía una medición, tenía que hacerse una medición de ángulo al otro ángulo externo y debía ser equidistante, ¿no? Entonces decía que 0.5, como dice acá, debía ser la dimensión del corazón. Si era mayor a 0.5, hablábamos de una cardiomegalia. Pero es algo subjetivo ahorita, como les digo, chicos, eso ya es más semiología, recordando quizás. Actualmente tiene que ser algo más objetivo, ¿no? Siempre cuando evaluamos lo que es una radiografía de tórax, tengo que hacerlo de forma bilateral, o sea, tengo que comparar qué tipo de lesiones tengo al lado derecho y en el izquierdo. Al igual que cuando examinamos un paciente a la auscultación, también se hace comparativamente de lado a lado, igual se hace en una placa radiográfica, ¿ya? Entonces yo voy evaluando, como dice esta gráfica, comienzo a mirar desde los ápices, miro acá, miro al otro extremo y voy descendiendo. Esa es la forma mecánica que todos ya lo hacemos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes también, no es que yo voy a comenzar a ver acá, luego voy a ver acá, luego voy a ver acá, luego digo, no, primero veo una efusión pleural, luego veo una radiopacidad acá, no, diré, tengo efusión pleural derecha, izquierda, solamente es unilateral, iré subiendo, ¿no? O bajando. Idealmente lo solemos hacer de arriba hacia abajo, otros lo hacemos de abajo hacia arriba, pero la idea es que sea siempre comparando la imagen de derecha a izquierda. Los cilios pulmonares, lo que pasa aquí, recuerden, hay algo muy importante en los cilios, ¿no? Muchos médicos a veces
no sé si en su afán de buscar algo patológico en una radiografía, siempre suelen decir, tiene acumulación de mocos, ¿no? Se ve moco, bronquitis en su radiografía. Recuerden que la placa radiográfica es una imagen en 2D, ¿cierto? Entonces, las estructuras vasculares junto con la parte bronquial suelen superponerse a nivel de los ilios. Entonces puede impresionar que hay una prominencia o como una congestión, entre comillas, porque yo digo entre comillas porque muchos médicos en verdad vienen con esa radiografía y nos dicen a los pacientes que no, me han dicho que tengo una bronquitis, no, que se me ha acumulado moco en mis bronquios. Y no es así, simplemente es una superposición de imágenes. Y recuerden que no solo son bronquios y vasos pulmonares, estamos hablando también de ganglios. Entonces, cuando hay una superposición de imágenes y la densidad es un poco blanda, va a darte la impresión de que hay algo ahí anormal, pero no necesariamente es así, ¿ya? Entonces acá hay una gráfica de lo que es la anatomía que también se debe ver de forma concomitante, o lo que uno debe imaginar al ver una radiografía, ¿no? Recuerden que uno tiene que tener claro lo que es la anatomía cardiotorácica en esta zona para poder ver una imagen radiográfica y también una tomografía que se ve de forma mucho más detallada. Igualmente en una placa lateral, recuerden que el callado aórtico está en esa parte, igual imaginar toda la parte anatómica, estoy repasando ya anatomía, ¿no? Acá está un poco más descriptivo para que lo recuerden. Y acá tenemos igual la división que les mencioné antes, que es de Felson en sí, de medios mediastinos. Cuando yo encuentro algún tipo de lesión, tengo que decir que es mediastino superior, anterior, posterior o medial. Normalmente los timomas, linfomas, tenemos que están localizados en mediastino, ¿no? El proceso costofrénico, costodiafragmático, lo que evaluamos lo que es en infusión pleural, que es lo que es diafragma. Como les mencioné, el ángulo donde se evalúa el volumen más pequeño de fusión es el posterior. Y esto es lo que es el dibujo de lo que es la trama vascular. Esto es lo que se haría o se vería técnicamente si haríamos una tinción, ¿no? O un catéter y cómo se dibujarían todos, que es como un arbolito. Por eso siempre les digo, el pulmón es una imagen tridimensional, que en una radiografía de tórax tenemos que volverla en 2D. Entonces, estas imágenes de aquí se superponen y pueden confundir a alguien que no lo tiene claro esto. Dice, no, hay moco atrapado, hay bronquitis, hay flemas, y eso no es así. Netamente es la parte anatómica. ¿Ya, chicos? Como pueden ver acá, miren. Uno puede decir, ahí está algo, está más oscuro de allá. No, es algo radiopaco, pero está completamente, no es un hilio pulmonar. Porque recuerden que está la arteria y los vasos pulmonares, ¿no? También en los pacientes a partir de los 60 años para adelante van a ver en la radiografía de tórax que la aorta se va a calcificar como parte degenerativa, que es completamente normal, y esto lo van a ver como un anillo en la radiografía de tórax calcificado, y el calcio, recuerden que se ve blanco, se ve como un anillo, y dicen, ¿qué es eso? No, es normal, es netamente la calcificación de la aorta, ya que es normal en los adultos mayores. Igualmente acá es lo que les mencionaba de las mujeres, pueden evidenciar acá las mamas, que da la impresión de que hubiese algo alterado ahí, ¿no? Pero no, netamente es el borde mamario, que es completamente normal, no es alguna patología. Entonces, cuando evaluamos por tercios la parte pulmonar, en la parte superior voy a evaluar lo que es esa supraclavicular o apical, luego hablaré del infraclavicular o subclavicular. En el tercio medio me enfocaré en lo que es la región iliar y la región parailiar. En el tercio inferior, la región basal externa o región basal interna. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? ¿O son iguales en los dos? ¿Cuántos lóbulos tienen los pulmones? El derecho va a tener 3 y en el izquierdo 2. Ya. ¿2 y algo más o 2 nomás? Chicos, ¿recuerdan anatomía? La língula. La língula, exacto. En el lado derecho voy a tener 3 segmentos que se divide en 3 lóbulos, perdón. Y en el lado izquierdo tengo 2 lóbulos más la língula, ¿ya?
¿Por qué es importante saber esto? Porque el lado derecho, al tener 3 lóbulos, se divide en segmentos. Nosotros los neumólogos trabajamos mucho por segmentos. Entonces, en el lado derecho trabajamos con 10 segmentos y en el lado izquierdo trabajamos con 8, justamente porque el corazón ha hecho que no se forme el tercer lóbulo y solamente se forme la língula. Por esta razón pierde un segmento el pulmón izquierdo en la parte superior y un segmento en la parte inferior. Entonces el pulmón izquierdo solo tiene 8 segmentos y el pulmón derecho sí tiene los 10 segmentos, que son 3 apicales, 3 mediales y 4 inferiores. ¿Ya, chicos? Esos son los nombres de los segmentos. Como parte de ustedes de que están en pregrado, no necesito que se sepan de memoria los 18 segmentos que en sí tenemos, pero sí que me sepan cuántos segmentos por lo menos hay, ¿no? Eso sí, anatómicamente tienen que saberlo, chicos. ¿Ya? Como pueden ver acá, recuerden que en una placa radiográfica no se mira así, no es lóbulo superior, lóbulo medio, inferior. En la parte superior es esta, la parte medial es esta y solamente la parte inferior se ve acá porque prácticamente la parte inferior se ve en la parte posterior porque recuerden que les digo que el pulmón es una imagen en 2D, entonces se superponen las imágenes. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a verlo. Esto es en una placa lateral, esto es lo que les decía. Miren, el lóbulo inferior, cómo se ve, está en la parte posterior prácticamente. Entonces, lo que yo voy a ver en la parte anterior, principalmente es el lóbulo superior, el lóbulo medio y la puntita del inferior. Entonces, yo no puedo decir que hay una lesión en el lóbulo inferior por verlo abajo, porque eso me está hablando de un lóbulo medio, no el lóbulo inferior. El lóbulo inferior está en la parte posterior. Al igual que en el pulmón izquierdo. El corazón en este caso, al estar en este lado, me expone un poquito más el lóbulo inferior y el lóbulo superior también está expuesto y lo que es la língula en esta parte, ¿no? Está sobre el corazón. Y cuando veo una placa lateral, ¿qué es lo que no veo? La língula. Solamente veo lóbulo superior e inferior. ¿A qué llamamos el signo de la silueta? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado antes? La radiopacidad que se confunde con, puede ser la radiopacidad propia del diafragma, se puede encontrar en un derrame pleural, por ejemplo. No directamente, estaba cerca, pero no. A ver, Kevin. Es la superposición de dos estructuras, doctora, de similar. Densidad. ¿Y eso está relacionado directamente a qué órgano? Al corazón, doctora. Al corazón, exacto. De similar densidad, pero se relaciona directamente al corazón, como en esta gráfica, miren. La silueta del corazón está acá, pero sobre este o posterior a este está lo que es una radiopacidad, probablemente un consolidado que estoy observando, que no me permite dibujar de forma homogénea lo que es el reborde cardíaco. A eso se llama el signo de la silueta. Entonces hay neumonías que justamente se localizan, por ejemplo, en este caso ya les expliqué, en el lóbulo medio y nos da este signo típico de la silueta. Entonces, cuando les hablen en una descripción de un caso clínico el signo de la silueta, entenderán que se está refiriendo a la desaparición de reborde del corazón. ¿Ya, chicos? Igualmente acá, en la placa lateral, se dibuja el corazón de mejor forma, pero acá se está perdiendo con esto. En la lateral es un poco más complejo para ustedes verlo porque es una imagen contraria, pero yo creo que en la placa posterior anterior se puede ver claramente la lesión, ¿no? Que estoy tratando de explicarles. Vamos a ver más en la práctica cuando vayamos consolidados, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es radiografía? Chicos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Claro? No, doctora, está claro. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pasar a la otra imagen que es bastante usada y al menos por mi parte, felizmente por la facilidad que tenemos en el seguro de hacer tomografías, vemos muchísimo más tomografías de tórax que placas radiográficas, pero es parte de la formación. Ok. Entonces, en una tomografía de tórax, lo que vamos a usar para ver el tipo de lesión o la densidad, en este caso, se llaman la escala de unidades Hounsfield, que va desde 1000 unidades menos 1000 hasta más 3000. Esto de acuerdo a lo que es una gradificación. Acá no están todas las estructuras que solemos ver, ¿no? Pero es una aproximación más o menos de cómo se puede ver. Cuando hablamos de más 1000, hablamos de una densidad clara, blanca.
Y cuando se hace más negativo, se hace más negro, o sea, más oscuro, como el aire. Por eso la unidad Hankel del aire es -1000. Y cuando es +1000, hablamos de blanco, ¿no? Que es el calcio hueso cortical. De acuerdo a estas dos tonalidades, se va haciendo una degradación. Esto, si es que uno no tiene la pericia de ver de forma exacta, porque todos nos enfocamos quizás más a un órgano, no a todos los órganos, como podemos ver, utilizamos, hay programas actualmente que ya te dicen, de acuerdo a la unidad Hankel, qué cosa puede ser lo que estás viendo, si es agua, si es pus, si es sangre. Al menos nosotros que vemos tomografía de tórax, cuando sospechamos de un hemotórax, podemos ver eso, diferenciarlo solamente viendo las unidades Hankel. Realmente es una gráfica de más o menos cuántas son las unidades Hankel de cada órgano, que es lo que solemos ver. Pero vamos a enfocarnos a lo que son pulmones, ¿no? Que va de -100 a -800, porque vemos principalmente aire. Pero dentro de ese aire vamos a ver unas estructuras básicas, ¿ya? Algunas placas radiográficas que nosotros vemos de forma habitual en los controles de pacientes que vienen a un chequeo ocupacional pasan como normales, pero si a este mismo grupo de pacientes le hiciésemos tomografía, se ha visto que al menos 10% de ese grupo de pacientes que los hemos pasado como normal se podría encontrar en la tomografía de tórax algún tipo de lesión, ¿ya? Por ejemplo, en este caso está hablando de un engrosamiento pleural, que es lo que han encontrado, ¿no? En un paciente sano que técnicamente pasó con una placa normal. Entonces, tenemos los patrones básicos a nivel tomográfico, estamos hablando de esto: septal, reticular, nodular, vidrio deslustrado, quístico y consolidación, que creo que es lo más frecuente que vamos a observar. El patrón septal. Antes de hablar de los patrones, recuerden que la unidad funcional de la parte pulmonar es el lobulillo secundario, y eso es lo que vamos a poder observar en una tomografía de tórax. Entonces, cualquier alteración intersticial que yo encuentre en mi tomografía va a estar enfocado a lo que es mi lobulillo secundario, ¿ya? Entonces, el patrón septal principalmente se refiere a un engrosamiento de los septos interlobulares, secundario a la presencia de un edema, infiltración celular o fibrosis. Ya vamos a verlo esto en una imagen para que me lo puedan entender. El lobulillo secundario se dibuja así, como este patrón aquí. Técnicamente esto no es visible cuando una tomografía está dentro de parámetros normales. Es completamente negro, solamente se puede ver el bronquio y vaso azulado. Pero en este caso no, tenemos el engrosamiento septal. Como dice en la parte superior, puede ser liso, nodular o irregular. Cuando hablamos que es liso, yo puedo hablar principalmente de un EPIT, o sea, una fibrosis pulmonar. Cuando es nodular o irregular, me hace sospechar más secundario, se acompaña también del VAN, ya vena, arteria y ganglio, ¿no? Entonces, si hay un engrosamiento, hay una infiltración, se va a ver una alteración irregular o nodular, como pueden ver acá también. En la rotación, la idea por eso es que veamos las imágenes tomográficas, veamos al paciente y también examinemos, como les dije a sus compañeros, cuando ustedes escuchen un velcro o un crepito seco, yo cuando escucho esto automáticamente ya me estoy imaginando qué es lo que voy a observar en su tomografía. Entonces, más o menos es lo que tratamos de buscar cuando ustedes evalúan al paciente y luego correlacionen con la imagen tomográfica del paciente, ¿ya? Acá, esto es lo clásico que se ve en un EPIT, en una fibrosis pulmonar. Hay un engrosamiento intersticial donde se pueden dibujar unos quistes aéreos subpleurales que están tendiendo a una panalización. Como su propio nombre dice, chicos, panalización se refiere como las abejas forman los panales, y realmente en este paciente está en una fase de progresión. En algunos que es mucho más avanzado, toda la parte pulmonar, que este es el parénquima, se panaliza, es así como pueden ver acá. Entonces eso me habla de un EPIT. Y cuando yo examino este tipo de paciente, voy a escuchar un velcro, porque recuerden que acá el aire pasa, pero no se difunde. Entonces escucho, es el sonido típico que en semiología, no sé si les han explicado, agarran el cabello, se lo ponen al oído y raspan, ese sonido típico del velcro o un EPIT, ¿no? El patrón reticular ya también se refiere a que hay un engrosamiento del intersticio intralobar, generalmente debido a la existencia de fibrosis. Se acompaña de una distorsión de estructuras centrolobulares, ¿ya?
Principalmente se está refiriendo a la patología de una fibrosis pulmonar idiopática. Por favor, si es que pueden complementar esta parte, bueno, a Roberto también les voy a hacer leer igual. Vamos a leer, hay unos criterios tomográficos, solamente es una tabla que te diferencia cuando llevemos fibrosis pulmonar de un EPID-MINE, de un EPID-MIU, que te caracteriza este tipo de patrón, dónde está, de acuerdo a la localización donde está, yo hago una diferencia de cuál puede ser mi diagnóstico, ¿no? Hasta acá en lo que es engrosamiento septal, paraseptal, ¿sí está entendido? ¿Duda, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces vamos con la siguiente parte que se llama un edema pulmonar, que también se da un patrón reticular, pero se dan cuenta, a diferencia de esta tomografía o de esta, acá vemos una radiopacidad un poco más homogénea, ¿cierto? Como que el pulmón no se ve tan negrito. ¿Recuerdan que les dije que el aire se ve negro? Y acá estamos viendo que está un poco más blanco, por así decirlo, más radiopaco, ¿no? Radiolúcido, radiopaco. Entonces, en un edema pulmonar, recuerdan que lo que sucede es una congestión, o sea, hay una extravasación de líquido en el saco alveolar. Si hay extravasación en el saco alveolar, va a haber una congestión a nivel ganglionar, a nivel de vasos, que eso va a generar la presencia o la visión directa de los retículos, ¿no? De lo que es el lobulillo secundario. Y cuando es un edema pulmonar, bueno, la tomografía que se ve todo que está comprometido, pero la característica es que es más parailiar, respetando mucho lo que es el espacio subpleural. Acá también podemos ver igual, como signos de congestión o reticular. Este es líquido, como le digo, es una extravasación de líquido a nivel de los sacos alveolares. Por eso es importante que resuenen con la fisiología, chicos. Si ustedes no entienden fisiología, no lo van a entender tampoco la imagen. Otro tipo de patrón bastante importante que solemos ver es el patrón nodular. Recuerden que los nódulos pulmonares se catalogan aquellos que son menos de 3 centímetros o 30 milímetros. Masa es por encima de 3 centímetros y la milia o micronódulos estamos hablando de 1 a 2 milímetros, ¿ya? Entonces, en esta tomografía de tórax, como pueden ver acá ven una milia, son nódulos bien pequeñitos, bilaterales, de distribución homogénea en todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Entonces, la milia, normalmente cuando hablamos dos cosas importantes, una tuberculosis miliar o una metástasis también, ¿no? De algún tipo de cáncer. Entonces, la única forma de diagnosticar es mediante una biopsia. Recuerden, cuando hablamos de tuberculosis miliar, estamos hablando de una diseminación. ¿Qué tipo de diseminación? Chicos, ¿saben? Hematógeno. Hematógena, exacto, hematógena. Por eso, por los vasos pulmonares, es que se ha diseminado a todo el campo pulmonar de forma homogénea, porque si fuera a nivel del bronquio, estaría más localizado, que es lo que suele suceder en las cavernas o cuando se localizan en lóbulos superiores, ¿no? Que este no es el caso. También dentro del diferencial, no olvidarnos que tenemos silicosis, osteocitosis, sarcoidosis, que ya es algo mucho más de exclusión. Y son patologías más raras de ver. Acá en Perú no vemos mucho sarcoidosis. Más hablamos de tuberculosis o cáncer, ¿no? Silicosis también, por eso el antecedente de dónde han trabajado. Para nosotros los neumólogos es importante la parte ocupacional. Tenemos algunos pacientes con bronquiolitis respiratoria, también le dicen también árbol en brote, que es muy característica para distinguir algunas neumonías incipientes, neumonías atípicas. No se ve muy bien en esta imagen, pero es como un árbol en brote. Acá se ve mejor. Esta es la parte que quisiera que lo tengan en cuenta. Es como una gemación, árbol en gemación también le decimos nosotros, que me habla de una inflamación, ¿no? De lo que es el lobulillo secundario, que están, en este caso, a diferencia de lo que es una milia, está localizada. Y recuerden que acá no estamos hablando de parénquima, estamos hablando de bronquios, los bronquiolos, ¿ya? Hay una inflamación y por eso se ve así. Igualmente acá pueden verlo, en esta parte inferior. Eso vamos a verlo con más casos clínicos. Otro patrón bastante visto también es el patrón de vidrio deslustrado, que se vio bastante en pandemia cuando hablábamos de COVID, que tengo al final un resumen chiquito de lo que vimos aquella vez.
Entonces, dentro de lo que hablamos, EPID, tenemos un patrón que está dentro de esa patrón, porque EPID es un tema bastante grande, en verdad. Hablamos de neumonía intersticial descamativa, ¿no? Que es usualmente esto da en pacientes que son fumadores. Entonces, es un diagnóstico diferencial, obviamente, ¿no? Si a mí me llega por primera vez este paciente con una tomografía, primero sospechar una neumonía típica o una neumonía viral, porque suelen generar las neumonías virales o atípicas este tipo de patrones, in vidrio deslustrado, o conocido también en inglés como crazy paving, y se ven este tipo de lesiones o intersticiales, como parches. Como pueden ver, hay zonas bien ventiladas y otras zonas que están alteradas. Incluso en otros es mucho más, como es un pavimento que se superpone uno sobre otro, ¿no? Entonces es más de unas neumonías atípicas. Acá podemos ver una mezcolanza de varias lesiones. Tengo acá un broncograma aéreo, tengo una bronquiectasia. Recuerden que en las bronquiectasias hablamos cuando el bronquio se hace más grande que el vaso pulmonar. Fisiológicamente, el vaso pulmonar es más grande que el bronquio. Ya cuando hay esta inversión hablamos de bronquiectasia. Hay un consolidado. Entonces acá hablamos de lo que es patrones intersticiales mixtos, ¿no? Va a depender mucho de las lesiones que veamos, lo que decimos de crazy paving también, el patrón empedrado. El patrón quístico, hablamos de patrones quísticos porque recuerden que un quiste, en este caso al menos no veo pared. No es una lesión de caverna. Recuerden que las cavernas tienen pared. En un patrón quiste no. En un quiste aéreo, patrón quístico, no tienen pared alveolar. Está ahí como un huequito, pero sin una pared. ¿Ya? Esta es una enfermedad congénita que da a muchas mujeres jóvenes que se llama linfangioleiomyomatosis, que es una hipertrofia del músculo liso, ¿no? A nivel bronquial y genera este tipo de alteración anatómica. Tratamiento actualmente en Perú al menos son tributarios de trasplante pulmonar, ¿no? Porque no hay otra forma de tratarlos. Tenemos una neumonía intersticial linfocítica. Esto es un paciente VIH, ¿no? Paciente inmunosuprimido con síndrome de Sjögren. Estos son quistes aéreos, chicos. Tienen que diferenciar, por favor. Esto no es una caverna. Las cavernas tienen paredes gruesas con exudados alrededor. Esto es un quiste aéreo, ¿no? Recuerden que esta parte es una destrucción del parénquima pulmonar. Acá no tengo membrana alveolo capilar de intercambio gaseoso. Son huecos prácticamente donde hay atrapamiento aéreo nada más. Y el caso más frecuente que vamos a evaluar siempre es lo que es el patrón de consolidación. Hablamos del broncograma aéreo, que es la imagen típica que tenemos que evaluar, ¿no? Como pueden ver en este caso, tenemos el consolidado en el lóbulo medio derecho y podemos ver claramente este broncograma aéreo. Acá también hay otro. Este es un consolidado típico, una neumonía organizativa le han puesto acá. Incluso acá miren cómo respeta la cisura, este consolidado, que está ya en toda la parte posterior. En lo que es en la radiografía, puedo ver claramente esta radiopacidad. Y acá yo puedo decir, incluso una neumonía redonda podría ser, una masa puede ser. Para eso me ayuda, chicos, lo que es una tomografía. ¿Ya? Entonces, siempre lo ideal, al menos los neumólogos, trabajamos mucho con lo que es una tomografía de tórax. No nos quedamos solo con la radiografía. Y miren, comparando con la tomografía, vemos claramente lo que es el consolidado con su broncograma aéreo. Claramente aquí se puede ver. Una neumonía típica, por ejemplo, ¿no? En cambio, el otro es una neumonía típica del patrón de vidrio ilustrado. La Klebsiella pneumoniae, así como la Cinetobacter o en sí gram negativos, suelen tener esta característica. ¿Qué es esto? ¿Qué les dije que era lo negrito? Aire. Aire. Entonces, ¿qué hay? Que si es aire, ¿qué es eso? Infiltración en el hígado. No. Pulmón, doctora. Es pulmón, eso es pulmón. Si tengo un consolidado y dentro tengo aire, ¿qué es eso? Es aire, doctora. Broncograma. No, este no es un broncograma. El broncograma es chicos. Como dice su nombre, broncograma aéreo solo dibuja la anatomía normal de un bronquio. Pero cuando yo veo esta lesión acá de aire atrapado de forma heterogénea, estoy hablando de un absceso pulmonar.
Ya las neumonías por gram negativos, como la Klebsiella pneumoniae, suelen generar abscesos. Ese es un absceso pulmonar. ¿Ya? Que obviamente es la progresión normal de un consolidado. Normalmente el consolidado, si no se trata adecuadamente o es una gram negativa, suele generar un absceso. Y el absceso, dentro de eso, recuerden que hay gérmenes anaerobios y comienzan a formar burbujas, ¿no? Se libera aire, entonces es lo que forma la imagen típica de aire atrapado, que es un absceso pulmonar. Como les dije, los gérmenes atípicos, la siguiente semana hablamos de neumonías. Tienen que revisar cuáles son los gérmenes típicos, atípicos. Los atípicos, como su propio nombre dice, generan una enfermedad atípica, o sea, la lesión pulmonar o la imagen que yo voy a ver no va a ser típica. La que hemos visto, esta es la imagen típica, por ejemplo, una neumonía, que es el agente causal principal de una neumonía adquirida en la comunidad. Esta no. El micoplasma neumonial ya tenemos un germen atípico, y eso es lo que vemos con las neumonías atípicas. Son lesiones heterogéneas, de distribución irregular, puede haber broncograma aéreo, puede que no, tiene zonas de virus deslustrado o no, porque como su propio nombre dice, es una imagen atípica, una neumonía atípica, entonces suele generar tipo de lesiones. Y acá diferenciamos lo que les decía de las cavernas. Recuerden que las cavernas son así, miren esto. Tienen una pared gruesa que se dibuja con exudado. Esto no es un quiste. El quiste es lo que vimos en la otra tomografía, no lo confundan. ¿Ya? Entonces, en algunos tipos de lesiones carcinomatosas, el cáncer, recuerden, escamoso, al menos de la parte pulmonar, puede también cavitarse. Obviamente, el diagnóstico se hace histopatológicamente, ¿no? Una neumonía también se puede cavitar. Miren, 4 imágenes que se parecen mucho, pero cada uno tiene un diagnóstico diferente, ¿ya? Dentro de la fisiopatología, igualmente, como les dije, ¿no? Es una lesión cavitaria que se llena de gas, es un absceso pulmonar, ¿no? Con una necrosis supurativa en la parte medial. Igualmente acá, lo vamos a ver con los temas que vamos a ir viendo. En la tuberculosis también, que es lo usual que vemos, son lesiones cavitarias con paredes gruesas, ¿no? Con exudado. Es lo más típico que vemos. Eso vamos a ver en la práctica, chicos, con los pacientes. Y tenemos bastante TV acá. Siempre hay casitos. Y bueno, también dentro de lo que es lesiones nodulares, ¿recuerdan cuánto medía un nódulo, les dije? Menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros, y una masa es mayor a 3. Hay cáncer que pueden ser nódulos pulmonares nada más, y lo que hacen los oncólogos actualmente es a veces tratar de quitarlos con radiofrecuencia. Y miren, acá la han emitido, ya queda una lesión cavitaria secular. Entonces, en este tipo de pacientes es importante el antecedente y ver que esto no vuelva a crecer o no se haga más extenso, ¿no? Para ver recurrencia de enfermedad. Y bueno, recordando un poquito lo que era COVID-19 y actualmente lo que estamos viendo con influenza, que hemos tenido mucha influenza tipo A. Recuerden que COVID-19, influenza, pertussis, han sido virus que nos han ayudado mucho. No, Bordetella pertussis no es un virus, perdón, es una bacteria. Coronavirus, influenza, Coxsackie virus, que generan neumonías atípicas o virales, suelen generar, lesiones así en vidrio deslustrado, como pueden ver acá. Es el patrón típico, es cuando está iniciando la enfermedad. Cuando se va consolidando, se genera más radiopacidad y luego viene una fase reabsortiva, que es lo que al final se resuelve. O en algunos pacientes no deja ningún tipo de lesión, el parénquima vuelve a ser como antes, y en algunos puede dejar algunos tractos fibrosos, secuelares, ¿no? Igualmente acá, miren, esta es una fase progresiva. Nosotros veíamos esto en COVID-19 y sabíamos que este paciente estaba en fase, no sabíamos si iba a quedar ahí la lesión o iba a seguir presando toda la parte pulmonar. Ahí por eso, como no se manejaba mucho COVID, o los pocos que teníamos más pericia en manejar esto, ya les decíamos, no, te tienen que quedarte hospitalizado porque no sabemos qué va a pasar en unos días. Otros médicos sin tanta pericia les daban de alta y el paciente volvió a las 48 horas con un compromiso de 70-80%, ¿no? Entonces la idea era intervenir en estos pacientes de forma temprana
para disminuir este pico inflamatorio, que recuerden que toda la zona de vidrio es una zona que nos está generando intercambio gaseoso, pues el paciente entraba en insuficiencia respiratoria, ¿no? Y luego de eso venía la fase reabsortiva, ¿no? En algunos pacientes pulmón quedó como si no hubiera pasado absolutamente nada por ahí, y en otros sí les ha quedado un patrón intersticial, ¿no? Como una secuela de la parte de COVID. Igualmente acá, lesiones iniciales, pueden ver chiquitas acá, y luego la fase progresiva. Igualmente acá, y la fase reabsortiva, como tractos fibrosos en las bases. Igualmente acá, mira, acá tenemos un compromiso de un 70-80% prácticamente, ¿no? Igualmente acá en una fase organizativa ya, miren ese pulmón, literalmente está respirando con esta parte, esta parte. Ok. Igualmente acá. Esto aplica, chicos, no solo para COVID, en general estoy hablando de neumonías virales, ya las neumonías virales suelen comportarse de esta forma en la fase reabsortiva. Y complicaciones que podemos ver en algunos pacientes que nos ha pasado, hemos tenido, más que todo en la UCI se maneja mucho de esto, son barotraumas. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Comentarios? ¿Alguien? ¿Qué es lo negro? Aire. Aire. ¿Esta parte qué? ¿De qué parte estoy hablando? ¿Acá está pulmones? ¿Qué es esto? ¿Mm? Tejido. Tejido. Tejido celular subcutáneo. Si tengo aire en el tejido celular subcutáneo, ¿qué es esto? Enfisema, doctor. Es un enfisema subcutáneo severo, obviamente, ¿no? Y si yo miro lo que es la parte torácica, esta es la parte pulmonar, y también tengo ¿qué? ¿Qué es esto? Neumotórax. Es un neumotórax bilateral, y tengo también un neumomediastino, o sea, tengo una compresión de cavidades cardíacas, pulmones, más este enfisema bastante grande. Yo creo que este paciente estaba muy mal. Incluso el aire, recuerden que de la parte subcutánea es muy difícil de sacarla, porque no es, en el neumotórax, bien o mal, tú pones un tubo de drenaje y el aire sale, ya lo liberaste. Pero en tejido subcutáneo no. Tienes que poner catéteres, cortan, abren, pero a veces el aire se sigue infiltrando a más tejido, incluso posterior, como pueden ver acá, y eso no es fácil de extraer, no se pone oxígeno alto flujo. Un segundo, chicos. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos una complicación severa de lo que es un barotrauma, ¿no? Y como les dije, cuando hablamos de radiología, si yo veo esta radiografía de tórax en la parte superior, puedo ver el aire, miren, en el tejido subcutáneo. ¿Ven la parte radiolúcida? Eso es aire. Y si esa es la palpación, pues se palpan unos crépitos o como unas burbujas en la pared. Eso lo vamos a ver. Bueno, esperemos. No es usual ver un enfisema subcutáneo. El mes pasado tuve uno, pero no es usual verlo, ¿no? O sea que sean complicaciones de la parte neumológica. Y ya, chicos, ¿alguna pregunta, duda hasta acá? Doctorita, ¿puede poner la imagen de las fases del COVID-19, por favor? ¿Esta? No, en la cual estaban todas. Sí están todas acá. Fase inicial, fase progresiva y fase reabsortiva. Gracias, doctorita. Ya, chicos. No sé, ¿hay alguna duda más? ¿No? Bueno, entonces, Una consulta. ¿Cómo se llama? En la fase absortiva, ¿cómo se llamaba esa partecita que es como que se arruga? En la figura D tenemos esas líneas. ¿Cómo la se fase llama? son tractos fibrosos seculares, tractos fibrosos, o sea, no estoy hablando de fibrosis pulmonar. Ok, ya estaría bien. Gracias, doctor. Ya, chicos, a ver, voy a llamar los apellidos, ¿ya? A ver, Álvarez.